En toda la Biblia encontramos los esfuerzos divinos para buscar al ser humano. El plan de salvación radica principalmente en cómo Dios concreta este deseo de buscar al hombre y de que éste pueda responder positivamente a la invitación. El libro de Isaías, de muchas formas, con diversos lenguajes, es una invitación para que el pueblo pueda volver al Señor. Aquellos sedientos que vengan a beber del agua gratuita. Aquellos que no tienen dinero para comprar, que vengan y compren, que adquieran, porque el precio ya está pagado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Son sin duda alguna textos que han estado en nuestro corazón o en nuestra memoria colectiva cada vez que abrimos la palabra de Dios. Esta invitación, sin duda alguna, está presente y vigente para nosotros el día de hoy. En este capítulo vamos a estudiar qué significado tenía históricamente y su aplicación para el pueblo en los tiempos de Isaías, pero también, como Jesús también lo dijo, yo soy el agua, y Él hizo la invitación. También para nosotros está presente esta invitación y también para compartirla con otras personas. Por lo tanto, te invito para que te quedes aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, amor a cambio. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías, capítulo 58, versículo 10. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos ya a nuestro capítulo número 11 de Lecciones de la Biblia en esta temporada, en donde hemos estado hablando, como usted ya bien sabe, acerca del profeta Isaías, de su escrito, de lo maravilloso que es este Evangelio del Antiguo Testamento. Un cordial saludo a cada uno de ustedes que nos ven a través de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, pero también a través de nuestras plataformas digitales, como es, por ejemplo, nuestro canal de YouTube. Te invito a que te puedas suscribir, estés atento allí, no solamente a la programación de lecciones de la Biblia, sino también todos los programas que tú puedes ver, revisar, compartir también con otras personas. Son las ventajas que nos permiten, por supuesto, también las plataformas digitales. Y hoy más que nunca, Pastor Josué, ¿no? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Cuán importante es esto de las plataformas digitales y el poder compartir lo que antes aparecía solo en televisión, y si no estaba atento a la hora de inicio, me perdía el programa. Y hoy tenemos este respaldo tremendo ahí en las plataformas. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Muchas gracias. No, y además, en otro tiempo quizá limitados por las circunstancias, sin tener estas herramientas digitales, muchas personas quizás se veían desmotivadas o limitadas para compartir su fe. Ahora no, ahora cualquier persona que tiene acceso a un dispositivo, desde el niño más pequeño hasta la persona más adulta, puede compartir su fe, su esperanza en Cristo, así que es una bendición. ¿Te acuerdas cuando al menos éramos Mm, niños y queríamos saber cómo iba a estar el clima al siguiente día? Teníamos que esperar la hora en donde salía el pronóstico climático correcto. en la televisión. Hoy en día tenemos todo al alcance de la mano cuando queramos dentro ahí de nuestros dispositivos, ¿no? Y el Evangelio se ha transformado también en esta oportunidad de poder compartir
Ustedes saben bien, nuestros amigos, que tenemos materiales digitales de escuela bíblica para que usted no solamente los estudie, sino también pueda compartirlos con otras personas. Forme también sus clases bíblicas online o su unidad de acción de la escuela sabática, los ministerios de iglesia, que hoy en día, con esto de la expansión de las redes sociales, de la importancia de estar conectados online, sabemos que tiene su pro y su contra, Ujú. pero siempre viendo el lado positivo de toda esta tecnología, nosotros podemos hacer incluso dentro de la iglesia para no solo mantenernos conectados, sino también para continuar con el cumplimiento de la misión. Así es, todo depende del uso que le demos, cuál es nuestra intencionalidad y nuestro propósito. Y yo creo que como cristianos, como seguidores de Cristo y deseosos de compartir nuestra fe y el Evangelio, podemos hacer un buen uso de todos estos recursos. Correcto, así es. Vamos entonces a iniciar. Queremos invitarles a inclinar sus rostros allí donde usted quiera que esté para orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad nuevamente que tenemos de poder estar junto a nuestros amigos, poder orar, Señor, para clamar tu bendición y que al momento de abrir tu palabra encontremos, Señor, aquellos mensajes que no solamente reconforten nuestra alma, nuestro corazón, sino que también nos motiven a tomar decisiones de compromiso, de aferrarnos, Señor, a tus promesas, para que nuestra vida se vea afectada positivamente por estos mensajes y también, Señor, tener aquella necesidad de poder compartirlos con personas que también están sufriendo, padeciendo o necesitando de Cristo Jesús. Amén. Bendícenos, acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos visto, Josué, eh, el ministerio de Cristo, las bendiciones que nos reporta, ¿no? Él cargó nuestra culpa, nuestros pecados. Hablábamos del concepto de expiación, de perdón, de limpieza, de restauración. Y eso se graficaba ahí en el capítulo 53. El capítulo 55 retoma estas consecuencias de una forma bastante gráfica, ¿no? Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Primero, primer concepto, ¿no? No es primera vez y se va a repetir, incluso en el Apocalipsis, este concepto de beber gratuitamente. Los que están sedientos. Habla de una necesidad y de suplir también esa necesidad en Cristo Jesús. Sí, es decir, hay una tremenda necesidad y un vacío enorme en el corazón del ser humano. eh, Hay un hambre y una sed. Y el Señor ofrece eso de manera gratuita, como un regalo. Es difícil entenderlo a veces, ¿no? Porque vivimos en una realidad donde todo tiene un costo. Hay que pagar por todo. O alguien tiene que pagar o yo pago directamente, pero es difícil imaginar algo tan grande, tan trascendente, tan importante, y que además es gratis, ¿no? Que es un regalo. Yo creo que ahí se requiere un cambio de mentalidad para lograr comprender, con la ayuda de Dios, la magnificencia, la grandeza de lo que Dios nos ofrece, su perdón, su salvación y la seguridad de la vida eterna. Vamos al ejemplo, y a nosotros nos pasa en casa, ¿no? Y hemos hecho como el experimento, tener un jugo artificial que, si bien en la carátula, en la etiqueta le ponen frutas coloridas y todo, sabemos que de fruta no tiene nada, ¿no? Un néctar, un jugo natural o una gaseosa también, y un vaso de agua. Y nuestra hija del medio, que tiene 5 años, eh, tú le preguntas: hija, ¿qué vas a beber? Y lo normal, creo yo, de todo niño es irse a la etiqueta más colorida o al líquido más colorido. De hecho, tú sabes que cuando se quiere promocionar el marketing, las empresas, estos jugos o líquidos orientados para los niños, los colores, la textura, el color incluso del líquido, abusan de los Ujú. colorantes, ¿no? Y sabes que nuestra hija siempre dice agua, o quiero agua de la llave, del grifo, ¿no? Quiero agua. ¿Y por qué, hija, te gusta el agua? Es que es lo más rico que hay. ¿No será que Cristo nos ofrece aquí simbólicamente, ¿no? Agua,
Pero el enemigo se ha encargado de ponerle colorante artificial, de que al final es solo para dañarnos, para enfermarnos y hasta para matarnos. Podríamos tomar este ejemplo también en la vida espiritual del cristiano, porque si Cristo nos está ofreciendo algo gratuitamente, creo que el enemigo no se queda de brazos cruzados, también nos viene a ofrecer algo similar, pero más atractivo tal vez para el ser humano. Claro, yo creo que el enemigo es especialista en crear sucedáneos, ¿no? De la gracia y la salvación. Y es así como la gran mayoría de las religiones mundiales y de otras religiones, digamos, más pequeñas, presentan una forma distinta de acceder a la salvación. Em, y tienen al ser humano como centro del esfuerzo por conseguir la salvación. Es decir, finalmente depende de ti. Tú haces ciertas cosas y es una especie de transacción, una compra, digamos. Ujú. Ya sea que te portes bien o hagas ciertos ritos, cumplas ciertos requisitos, hagas ciertas fórmulas religiosas, entonces ya la salvación es tuya. Y ahí encontramos esos líquidos que tú dices con colorantes y con preservantes y cosas que en realidad hacen más daño que bien. El Señor nos ofrece el agua pura de su gracia, que viene del manantial de su presencia. Y cuidado con confundirnos, ¿no? Porque podemos intoxicarnos con otras ideas que finalmente nos apartan de la salvación. Mientras el Señor nos ofrece algo que es puro, que es sencillo de acceder, que es gratis para nosotros, aunque haya costado un alto precio. Y, y rechazar finalmente esa salvación sería un desperdicio tremendo, ¿no? Bueno, Isaías 53 nos decía que ahí estaba el precio, ¿no? Ujú. El que se nos ofrezca algo gratis no significa Que no que no valga. tiene valor, Así ¿correcto? es. Fíjate que en Juan capítulo 7, verso 37, Jesús, estas mismas palabras que las dice a través del profeta Isaías, ahora él estando en esta tierra, en su ministerio, mira lo que dice, ¿no? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sin duda alguna que la fiesta tenía que ver también con ritos ceremoniales de purificación a través del agua. Ujú. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, eh, el agua no es solamente, primariamente es para suplir mi necesidad. El mensaje de Isaías es, si tú tienes sed, esa es tu necesidad, Ujú. hay agua gratuita. Pero Jesús viene a ampliar un poco más allá, ¿no? Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es Viva. decir, implícitamente está el ser bendición también para otras personas. Se activa algo nuevo y es tu condición de ser una fuente de agua. Ujú. Eso es interesante, ¿no? No solo apagas tu sed, como dijiste, sino que te transformas ahora en un instrumento de Dios para entregar agua abundante a las personas que también lo necesitan. Perdón, y existe tal vez, así como fue el caso de la higuera, Ujú. que Jesús fue y no tenía fruto, podríamos tal vez decir que somos fuentes de agua, pero de pronto nos acercamos, miramos por el pozo o tiramos una piedra, ¡pum! Y suena seco, no hay agua. ¿De qué sirve entonces eh, eh, tener el agua solo para nosotros, si somos secos tal vez para la gente que nos rodea? O esa agua está contaminada, como Ujú. hablábamos recién, usando la figura de los refrescos en Correcto. comparación con el agua pura. Puede ser agua amarga, puede ser agua que no está en condiciones de ser compartida como un agua de vida. Recuerdo yo las palabras de Jesús a la mujer del pozo de Jacob, ¿no? Ujú. La samaritana. Y él le dice, ¿no? Yo te puedo dar de beber de un agua que si la bebes no tendrás sed jamás. Es decir, esa agua cambia todo, transforma. No simplemente atiende mi necesidad temporal del momento, eh, sino que se activa, se reinicia o se inicia algo nuevo, distinto, que nos cambia por dentro y nos transforma ahora en fuentes de agua viva. Ahora hay un llamado a comprar. Pero el llamado es una invitación a comprar, pero el llamado es a aquellos que no tienen dinero para comprar. Ujú. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Se está vendiendo algo o hay que adquirir algo, hay que pagar un precio, pero los que se invitan no tienen dinero. No tienen, ¿no? Y el hecho que no tengan les da a ellos
la posibilidad de acceder gratuitamente de este regalo. En otras palabras, ¿quién lo tiene, digamos? ¿Quién podría pagar esto? Claro. Porque Nadie hay lo que puede. pagarlo sí o sí, ¿no? Claro. El punto es que lo pagó otra persona, lo pagó el Hijo de Dios por medio de su sacrificio. Nadie tiene al final, ¿no? Es como, es como una, es como una lógica de, mira, tú puedes acceder, acércate, motívate, valora esto, pero parte de la base es que nadie lo puede comprar al final porque esto ya fue pagado al final, ¿no? No es una transacción común. Una transacción común sería yo pago el precio justo por algo que quiero. Acá el precio que se pagó fue inmenso, ahora tú puedes venir y comprar, puede ser tuyo, pero tú en realidad no tienes la condición de pagar. Lo que tienes que hacer es creer, confiar y aceptar este regalo. Y fíjate que si bien el verso 1 da la idea o el énfasis está puesto en que aquellos que son llamados no tienen dinero, es decir, no hay posibilidad alguna de comprar. Pero el verso 2 dice que sí, de igual forma, tienen algo, Compran otras cosas. pero y compran otras cosas. Aquí cuando nosotros hablamos de la salvación, nosotros humanamente no tenemos, jamás alcanzaremos, ocupando esta Ujú. figura, ¿no? Jamás nos tendremos recursos humanos para poder ser salvos. La salvación es originada y motivada por Dios, por su gracia. Pero sí tenemos cosas, ¿no? El verso 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es decir, lo que sí nosotros podemos tener, peor aún, lo malgastamos en otras cosas, ¿no? ¿A qué se refiere aquí? ¿Qué aspecto, cómo podemos aplicar en qué aspectos espirituales de nuestra vida? Yo creo que tiene que ver con aquello en lo que nosotros confiamos, donde ponemos nuestra expectativa, en aquello que nosotros valoramos. Y eso puede ser aspectos tangibles o intangibles. Pero finalmente puede ser un desperdicio porque nada nos ofrece, nada trascendente. A lo mejor invertimos mucho tiempo en algo que no nos va a dejar ninguna consecuencia eterna positiva, digamos, aunque podría ser negativa. O gastamos nuestra energía, gastamos nuestro esfuerzo, nuestra pasión, qué sé yo, en cosas que realmente no tienen substancia, no nos ofrecen nada que realmente atienda nuestra necesidad más primaria, que es la sed y el hambre que está descrita en el primer versículo, ¿no? Yo creo que en la vida cristiana podemos nosotros dedicarnos a muchas cosas que son intrascendentes al final. Como hemos hablado a través de estas lecciones, de repente en cosas que pueden carecer de sentido, carecer de valor, en fórmulas, en ritos, en prácticas, en costumbres, creyendo a veces que alguna costumbre o tradición de los hombres en realidad es la verdad de Dios y el camino hacia el cielo. Correcto. Y la verdad es que si no bebemos de esta fuente, si no recibimos la lucidez que solo Dios nos puede dar al refrescarnos con su agua de vida, entonces podemos permanecer allí con la mente un poquito embotada y muy distraídos en cosas que realmente no sacian, que no son pan y que no nos ofrecen la eternidad. Jesús, al estar en esta tierra, como tú mencionabas a la mujer samaritana, le hizo una invitación, una tierna invitación. No obstante, también Jesús tenía otros mensajes, por ejemplo, hipócritas a Ujú. los líderes religiosos, ya sea de una forma sutil, suave, de una forma incluso en donde hacía parábolas, comparaciones con cosas que la gente ya conocía, o mensajes completamente directos, fuertes. De la misma forma nosotros nos encontramos en el capítulo 55 de Isaías, que comienza con una tierna invitación. Si tú tienes sed, ven, bebe gratuitamente. Si tú necesitas esto, hay que comprar, no te preocupes, no tienes dinero, el precio ya está pagado. Pero al continuar los versos del capítulo 55, nos encontramos con un mensaje un poco más duro, un poco más difícil tal vez de aceptar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, hacemos un alto y al regreso continuamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por continuar en compañía de lecciones de la Biblia. Estamos allí en el capítulo 55 y como decíamos antes del corte, el verso 1, verso 2, está la tierna invitación y que se va repitiendo también. Jesús lo dijo, aparece incluso en el libro de Apocalipsis, de que hay una fuente de agua gratuita para todos aquellos que están sedientos. Qué maravillosa invitación. No obstante, a partir del verso 5, 6 en adelante, eh, cambia un poco la intencionalidad o el Ujú. énfasis, ¿no? El verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tal vez hay un paralelo aquí entre primero identificar a las personas, al pueblo de Dios, como sedientos, o al ser humano, sedientos. Y uno dice, sí, es una experiencia que todo ser humano ha vivido. Pero ahora a los sedientos se les llama impíos. Y creo que a nadie le gusta que le digan impío, impuro, mundano o algo por el estilo. Pero es una fiel radiografía de lo que es el ser humano, ¿no? Y lo otro es que esa comprensión es parte de un proceso. Yo no sé, probablemente alguna persona pueda decir, yo me di cuenta en un segundo que era un pecador, que era una persona que necesitaba un cambio profundo en mi ser. Puede ser que alguien pueda describirlo así, pero en general no comienza así, sino que comienza primero por comprender la necesidad que uno tiene en el momento. Es como la sed y el hambre que están mencionadas acá, ¿no? Ujú. Hay sed, no comprendo todo, hay una sensación muy fuerte de mi necesidad, pero está expresada en la sed del verso 1. Pero una vez que yo atiendo esa sed, como parte de ese proceso que Dios está haciendo de restauración, de transformación, voy haciéndome consciente cada vez más de mi problema, ¿ya? El problema no es solo la sed, el problema es que tengo un corazón corrompido, una naturaleza caída, lisiada por el pecado, dañada, necesito arrepentirme, no sabía que era malo. Seguramente hay personas que se describen a sí mismas como buenas y solo después de un proceso que el Espíritu Santo simplemente puede hacer convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, puede llevarlos a esa conciencia más plena de lo que es ser un pecador. Y que ese problema es tan grave, es tan profundo, que le costó la vida al Hijo de Dios. Mm. Nuestros problemas no son solo circunstanciales, sino que es un problema de raíz, que es Ujú, nuestra naturaleza, ujú. y que Dios puede a la vez solucionar, estar presente, suplir nuestras necesidades circunstanciales, pero también puede suplir esa necesidad de salvación. Y eso es lo que el capítulo 55 nos está mostrando. Pero llama la atención el verso 6, el verso anterior dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es decir, aquí hay una condicionalidad. La condición es, mientras Dios esté cercano, podemos llamarle. ¿Será que la Biblia nos está diciendo que va a haber un momento en que esto no va a poder ser posible? Sí, y yo creo que en la experiencia de cada ser humano esto se hace una realidad cuando se encuentra con la muerte. Se Ujú. nos acaba la vida y ya no tenemos más acceso, porque nuestros pensamientos perecen, ¿cierto? Y ya simplemente nos desconectamos de la realidad bajo el sol y ya no tenemos más opción de reflexionar, de arrepentirnos y de acceder finalmente al beneficio de la gracia de Dios. Eso es por un lado. Por otro lado, entendemos nosotros, y la Biblia habla de ese tema, quizás no es un tema que está desarrollado en las lecciones ahora, pero de que hay un tiempo de gracia que es histórico, cronológico y que se va a terminar en algún momento. Y Apocalipsis capítulo 22 hace una alusión directa a eso. En ese momento el que sea justo siga siendo justo, el que sea impío siga siendo impío, porque ya se va a terminar el tiempo de gracia dispuesto por Dios para la humanidad y vendrá entonces el desenlace final. Y los justos heredarán la tierra, entrarán al reino de los cielos y los impíos, los que hayan rechazado la gracia divina, finalmente eh, eh, cumplirán su destino, que es la muerte eterna. Y en su propio contexto, el pueblo de Dios, la nación, también ellos tenían su tiempo para buscar al Señor porque después, como nación, no iban a tener esa oportunidad. Yo creo que por un lado sí, el Señor fue misericordioso con su pueblo, con su nación,
pero llegó el momento en que el Señor dijo, bueno, yo no voy a tener una nación, digamos, un país, digamos, encargado de ser mi representante aquí en la tierra y que refleje mi carácter y que le cuente a las naciones acerca de la salvación tan grande que yo quiero darle a todos. Y ese tiempo de gracia entendemos que se terminó luego de que esta nación de alguna manera rechazó al Mesías. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, escribió San Juan. Y entonces el Señor abrió la mano y finalmente ahora todo el que creyere es parte del Israel espiritual. Ujú. Tenían su tiempo definido también ellos, ¿no? En cuanto a funcionalidad, como tú bien mencionas, Sí. ¿no? Su función como nación, pero no se le cerró la puerta a la salvación. No, en ningún caso. Al contrario, Pablo habla, ¿no? En Romanos cuando de este tronco, de este árbol, ahora Ujú. son injertados, ¿no es cierto? Aquellos gentiles, los que creemos en Cristo Jesús, somos injertados al pueblo de Dios. Pero habla de la misma raíz, del mismo tronco, en el contexto de salvación, pero en el contexto de funcionalidad, de que te llamo, te he llamado, este es el propósito, tenemos un pacto. Es interesante que en ellos se aplica ese verso, ¿no? Buscad a Jehová mientras está vigente esto, pero por culpa de las decisiones del pueblo, la nación fue desechado o rechazado por parte de Dios. Ujú. Pero no se le cerró la puerta de la gracia, porque la puerta de la gracia que tú mencionas ahí que se habla en Apocalipsis, el tiempo Ujú. de gracia, es universal. Todos podemos Correcto. llegar a la salvación mientras la gracia aún esté vigente, ¿no? Em, Cuando nosotros de pronto intentamos, me acuerdo la semana pasada, ¿no? Intentamos estudiar, comprender, reflexionar, siempre con humildad, el plan de salvación, nos admiramos, nos emocionamos. En la parte racional muchas veces tratamos de comprender, por ejemplo, por eso se le llama el misterio de la bondad, Ujú. de la encarnación, la naturaleza de Cristo. Y ahí la área teológica de Cristología, ¿te acuerdas que fue Ujú. los primeros siglos de la era cristiana? Fueron debates teológicos acerca de la naturaleza de Cristo, etcétera. Pero el capítulo 55 también nos habla y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Leo el verso 8 y ahora el Ujú. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el contexto del plan de salvación, de la comprensión, ¿a qué se refiere el Señor? Porque ese es el contexto del capítulo 55. Ujú. Mis planes, mis propósitos son más altos. ¿Está diciendo que son inalcanzables para el ser humano? Yo creo que por su origen divino y eterno, estos planes y estos pensamientos mencionados aquí en Isaías 55 ya están fuera de nuestro alcance, naturalmente hablando. O sea, no podemos acceder a entender todo eso. Pero, por otra parte, el contexto del capítulo 55 dice que el Señor nos quiere de alguna manera mostrar, nos quiere de alguna manera convidar a que podamos conectarnos con esos pensamientos, con esos planes. Por eso el Señor nos quiere saciar en nuestra necesidad más profunda y quiere guiarnos a una comprensión probablemente con ciertos límites, porque con nuestra naturaleza humana no podemos penetrar a lo más profundo de los pensamientos de Dios. Ujú. Pero el Señor sí quiere hacernos partícipe de eso. Él quiere que nosotros entendamos lo que Él desea para nosotros, los planes que Él tiene para nosotros. Pero no olvidemos que finalmente el plan de salvación y la gracia divina son cosas que con nuestro intelecto no vamos a alcanzar a entender. Y durante toda la eternidad seguramente seguirá siendo una ciencia en donde profundizaremos cada vez un poquito más. Pero creo que el ideal es ese, el querer, el aceptar la oferta de Dios y decir, Señor, no entiendo todo, soy un niño ante ti, pero enséñame, llévame a lo más alto que pueda, para comprender lo más que pueda tus pensamientos, tu mente y tus planes. Aquí es cuando el Dios trascendente, todopoderoso, es a la vez inmanente. Ujú. Dos palabras Cercano. que son
que definen dos conceptos completamente distintos, pero a la vez unidos, como característica de Dios, trascendente, que es un Dios que trasciende todo, el tiempo, la eternidad, pero a la vez inmanente, que está con nosotros. Y fíjate que el verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que le envíe. Es decir, primero se monta el escenario. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis planes, mis propósitos para con ustedes. Difícil tal vez de entenderlos a cabalidad por nuestra naturaleza y nuestras propias limitaciones, no limitaciones divinas, nuestras propias limitaciones. Pero así cuando vemos el cielo estrellado desde la tierra y podemos tener ciertas apreciaciones a la distancia y que nos maravillan, o una puesta de sol, un ocaso, un amanecer, etcétera. El cielo está lejos de nosotros, si no es a través de aviones, etcétera, no tendríamos acceso. Pero aquí viene algo interesante. Dice que del cielo desciende y se ocupa el ejemplo de la palabra, la revelación. Y Cristo es la revelación también. Y Él descendió. Es decir, vemos aquí que el cielo provee. El cielo está viniendo. ¿Y cómo se contrapone esto? Con otras culturas, incluso otras teologías que no son bíblicas. Como por ejemplo, podemos decir, aquellas teologías que supuestamente dicen que el ser humano cuando muere va al cielo, Ujú. a un mundo que es completamente distinto a nuestro mundo, es un mundo, este es una cárcel, este es un mundo oscuro, y allí es donde está Dios, y allí tenemos que ir desconociendo la segunda venida, etcétera. O sea, aquí estamos hablando que la teología bíblica nos dice que Dios tiene propósitos, planes, y es efectivamente una esfera muy superior a la terrestre. Pero Él no está ajeno, al contrario, Él viene, desciende, se revela, interactúa y está presente con su pueblo. Eso es extraordinario, ¿no? Correcto. Yo creo que la expresión de los pensamientos y los planes más elevados que los que el ser humano pueda comprender también hacen referencia al hecho de que lo que el Señor ha hecho es superior. O sea, no alcanzamos a imaginar lo bueno que es. Ujú. No alcanzamos a entender lo perfecto que es. Es decir, lo que el Señor hizo es extraordinario. Más allá que no podamos comprender plenamente, el Señor nos está diciendo acá, mira, lo que yo he hecho es tan grandioso, tan tremendo, algún día entenderás un poco más la calidad de la obra de Dios que lo que nos queda es admirar y lo que nos queda es sorprendernos frente a eso. Ahora, lo otro que tú mencionas, ¿no? Este Dios cercano, este Dios que es Padre, que es Rey, pero que es Padre, Ujú. que es Señor, pero que es amigo. Jesús dijo, ustedes son mis amigos. Eh, una comprensión muy distinta. El Dios que presenta la Biblia es muy distinto a las divinidades que presentan otras religiones, esos dioses que tienen características de seres humanos, que son irascibles, que son vengativos, que son violentos. Eh, no, el Dios de la Biblia es un Dios sublime, perfecto, amoroso, paternal, justo. Y yo creo que cada vez que leemos algo o comprendemos un poquito más acerca de su carácter, somos impresionados y somos llamados a recogernos frente a la magnificencia y a la grandeza de nuestro buen Dios, ¿no? Hay que tener cuidado en, en no abrazar falsos conceptos Ujú, que tal vez el texto nos podría ujú, dejar, ya sea consciente o inconscientemente, porque dice, mis caminos están acá y tus caminos están acá abajo. Y podemos tal vez tener este falso concepto de un Dios distante, separado, ujú. en donde, no sé, dos cosas completamente distintas. Ya vimos que es por un propósito de excelencia, de perfección, pero que un Dios cercano, ¿no? Eh, y de esta forma en que Dios plantea que sus caminos son estos y nuestros caminos son acá. Ujú. ¿Pero están separados realmente o se interrelacionan? Y yo creo que el punto es que esos caminos se junten en un momento, entendiendo nuestras limitaciones humanas, entendiendo un montón de factores que, que de alguna manera nos coartan un poco. Sin embargo, lo que quiere el Señor es elevarnos a nosotros.
O sea, que no sigamos por nuestros propios caminos, sino que Él quiere elevarnos y llevarnos a los suyos. Es cierto, el camino es largo, porque como ya decíamos recién, la vida no nos alcanza, ni nuestra capacidad humana no nos alcanza para entender todo. Pero sí el Señor, yo creo que quiere que esos caminos se crucen y finalmente nosotros caminemos por sus caminos y Él nos lleve hacia adelante y hacia arriba en esta vida y en la eternidad. En el acto divino de encarnación, de humillación, claro, Él desciende, la Ujú, revelación ujú, viene a nosotros, a ujú, nuestro camino, ujú, pero como tú bien dices, el propósito humano de la santificación es que nosotros, y Jesús lo dijo ahí en Mateo, ¿no? Sed pues vosotros perfectos. Es una invitación a amar, a actuar como Dios lo haría, ujú. en contraposición como lo estaban haciendo en ese contexto los líderes religiosos. Entonces, es una invitación para que nuestros caminos vayan cada vez siendo muy similar al actuar a nuestras prácticas a la de Cristo Jesús. Y efectivamente, en el último bloque, queridos amigos, vamos a enfocarnos como Isaías también, particularmente para que usted ya tenga su Biblia preparada en el capítulo 58. Habían ciertas prácticas, ciertas cosas que el pueblo tal vez en sus caminos estaba muy distante de los propósitos divinos. ¿De qué forma juntar esa brecha? Lo que nosotros hacemos hoy en día como hijos de Dios, cómo poder hacer que sean parte también de los caminos altos del Señor. Hacemos un alto y ya regresamos. Hola, si estás buscando la única fuente de la verdad, del camino y de la vida, o si quieres aprender acerca de lo que enseñó Jesús sobre el día de reposo, el juicio de Dios o su misma muerte y resurrección, te invito a que solicites de manera gratuita la revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Podrás profundizar o revisar estos temas, además de otros como la oración, el Espíritu Santo y el bautismo verdadero. Pídela a los números en pantalla o a nuestro correo electrónico. Te esperamos. Que Dios te bendiga. Ya estamos de regreso. Usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Y cada semana les invitamos para que nos escriba, para que usted también pida, solicite estos materiales y por supuesto también los pueda compartir, pueda enseñar a otros a través de estos lindos materiales, lecciones prácticas de la Biblia para tomar decisiones trascendentales. El capítulo 58, Josué, Ujú. nos está hablando al menos de dos prácticas que en el tiempo de Isaías algo había: Sí. ayuno y día de reposo. Ujú. Eh, ya habíamos mencionado, si mal lo recuerdo, en el capítulo 1, ¿no? Nuestra primera lección de esta temporada, estas frases que Dios enviaba o revelaba, estos mensajes que decía, no sirve de nada los sacrificios si no hay misericordia, si no hay una vida Ujú. conectada en comunión, etcétera. Y aquí nosotros nos encontramos en el capítulo 58, clama en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, ¿no? Ujú. En el contexto del capítulo 55, los caminos altos del Señor. El verso 3 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Nos encontramos tal vez con una práctica muy especial, el ayuno, la Ujú. oración, pero carentes de algo. ¿De Ujú. qué sirven estas prácticas que son básicamente para buscar la voluntad de Dios, pero que eran aborrecidas por Dios? Él no estaba conforme con lo que el pueblo estaba haciendo. Sí, en los textos que siguen dice declaraciones bien fuertes, ¿no? Ujú. Por ejemplo, allí en el verso 3 dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy. Bueno, eh, ellos pareciera que estaban mal entendiendo todo el sentido de estas prácticas y estas disciplinas espirituales.
y trataban de manipular a Dios por medio del cumplimiento de esas prácticas. Y finalmente Dios le dice, no, 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 no es la forma. El ayuno es otra cosa. El ayuno es humillar el corazón ante Dios, es disponerse a hacer la voluntad de Dios. El ayuno no es para conseguir algo egoístamente. Y además que el ayuno es una experiencia de humillación, de entrega, de disposición a la actuación divina. Entonces el ayuno debería reflejarse finalmente en el cambio de la vida, ¿ah? En que seamos cada vez más humildes, seamos más bondadosos, pero aquí pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque como ellos se creían el centro de todo, ellos intentaban a través del ayuno convencer a Dios o manipular a Dios que le diera lo que ellos querían, ¿no? Y puede ser que algún cristiano en estos días piense similar de alguna práctica religiosa, es decir, oro y Dios tiene que dar, ayuno y algo tengo que conseguir, cuando ese no es el propósito es conectarse con Dios, el propósito es vaciarse un poco del egoísmo humano, del orgullo, para que el Señor nos llene con su presencia. Y eso significa entonces, de alguna manera, humillarse, abrirse y disponerse. Ahora, el Señor dice, ese no es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es distinto. Se enfoca en rendirse a Dios, pero también en servicio al semejante. Es el hacer lo bueno hacia las personas, a la viuda, al hambriento, y finalmente de esa manera, por medio de ese tipo de ayuno, es que las ligaduras de impiedad, del orgullo, de las pasiones humanas, del egoísmo, se rompen. ¿Por qué? Porque finalmente yo me entrego completamente a la acción de Dios, a la obra de Dios. Es probable que algunos cristianos hoy tengan un mal concepto del ayuno también, ¿no? En ese tiempo se había distorsionado bastante el concepto. Alguien me preguntó un día, ¿por qué Jesús no practicó el ayuno, excepto los 40 días al iniciar su ministerio? ¿Por qué no lo promovió? Y al contrario, lo objetaron y le dijeron, Jesús, ¿por qué tú no ayunas? Y tus discípulos tampoco. Y él les dio una respuesta bien particular y les dijo, bueno, mientras el novio está, digamos, en la boda, en la fiesta, no hay razón para ayunar. Cuando les falte, entonces van a ayunar. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Lo que estaba diciendo Jesús era lo siguiente, ustedes han distorsionado el sentido del ayuno y ven el ayuno como una penitencia, como algo para conseguir otro propósito, o un lamento o un luto, y eso no es el sentido del ayuno. Así que Jesús les dice, en pocas palabras, yo no voy a participar de eso. Luego vemos que la iglesia cristiana practicaba el ayuno, pero con un sentido distinto, un sentido de consagración, de gratitud, de conexión espiritual especial, y se renueva, de alguna manera se rescata, especialmente en el libro de Hechos, se mencionan varios ayunos, con un sentido distinto. Yo creo que ese era el propósito de Jesús, de restaurar al final el sentido original del ayuno. Ellos habían establecido ayunos de manera regular, que Dios no había pedido. El único ayuno que estaba en el Antiguo Testamento como algo que Dios pedía era el ayuno del día de la expiación. Un momento de reflexión, un momento de conexión especial con Dios en un contexto, ¿no es cierto?, solemne. Pero ellos agregaron ayunos, ayunos semanales. Es así como los fariseos en el tiempo de Cristo tenían 2 días a la semana de ayuno, como que si eso fuera un mérito. Por eso encontramos luego al publicano y al fariseo, y el fariseo dice, bueno, Señor, tú sabes que como mérito, ¿no? Yo diezmo y yo ayuno y todas esas cosas. Yo creo que debemos ser cuidadosos de no malobrar y no distorsionar el sentido también de las prácticas espirituales que el Señor nos ha dejado. Es inevitable recurrir a la imagen de una persona que al menos se da bastante, ¿no? Que está privada de libertad, que está esperando posiblemente un juicio y en una manifestación de reclamo, de no estar de acuerdo, comienza, o de presión, Ujú. comienza un ayuno Sí. o también llamado una huelga de hambre, para lograr ciertos objetivos y forzar y Ujú. presionar. Y muchas veces, como tú bien dices, tal vez los cristianos estamos en esa actitud consciente, peor, ¿no? O inconscientemente, para con Dios.
y transformamos el ayuno en algo demasiado circunstancial, más que para fortalecimiento de una relación, de nuestra fe, de una relación con Cristo, es porque tengo este problema. Y si el problema se soluciona o no hay problema, no ayuno. Entonces, tiene que haber un equilibrio porque también las circunstancias en la vida del cristiano nos hacen buscarlo con mayor intensidad, Sí. pero que no sea ni nuestra vida dependa de las circunstancias, sino que tiene que haber allí un equilibrio, Ujú. que no sea algo tan rígido como los fariseos, que como tú bien señalas, tenían 2 ayunos semanales y se tenía que cumplir y se transformó en una tradición. Ahí está el extremo frío, Correcto. pero lo otro es cuando simplemente una circunstancia a mí me está haciendo esto y prácticamente me siento como un huelguista que hago esto para que Dios me responda, y categorizamos, ¿no? Es como, la oración. ¿Y qué pasa con, tenemos la oración? El ayuno es como que si fuera más que la oración. En los tiempos bíblicos antiguos incluso estaba el vestirse de cilicio, el ayunar, vestirse de cilicio, rapar la cabeza y hasta arrodillarse o inclinarse delante de Dios, pero sobre cenizas, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros no me resultó el paso 1, la oración, voy al paso 2, a intensificar el clamor, y no es así. ¿Qué hay, por ejemplo, con las personas que físicamente o por su condición de salud no pueden ayunar? Claro. ¿Están en desventaja con los que sí, desventaja espiritualmente hablando? Yo creo que no. No, y además que el ayuno en la Escritura no se nos presenta solo como digamos, la privación total de alimentos. Hay distintas formas de ayuno. Encontramos en la Biblia el ayuno, por ejemplo, de Daniel, que él por 21 días se abstuvo de manjares, dice, Ujú. y de ciertas comodidades y de ciertos gustos como el perfume. Probablemente Daniel, por su edad, no tenía las condiciones como para abstenerse completamente de alimentos, así que él practica el ayuno de otra manera. Encontramos a David, que cuando él vive una experiencia límite, y está esperando de alguna manera que su hijo viva, sobreviva, ¿no? Su hijo que nació con problemas. Finalmente, él, en vez de acostarse en su cama cómoda de rey, se acuesta en el piso y se pone ropas ásperas, como una expresión de humillación ante Dios, decirle, Señor, perdóname, he hecho todo mal, yo te pido, Padre eterno, que tengas misericordia de mi hijo. Em, Hay distintas formas de ayunar, porque el ayuno finalmente no es no comer, sino que es concentrarse en buscar a Dios Correcto. y en doblegarse, humillarse ante Él. Ahora, hay una ocasión cuando el Señor Jesús habló del ayuno y dice así, cuando ayunes, porque Él no prohíbe el ayuno, solo que no participa ni lo promueve mucho, pero dice cuando ayunes, lo que tienes que hacer es lo siguiente, lávate, ponte ropa limpia, unge tu cabeza con aceite perfumado, ¿no? Y lo interesante es que esa descripción que hace Jesús del ayuno o de la preparación para el ayuno es la descripción que normalmente se podría dar a alguien que se prepara para ir a una fiesta. O sea, vas a ir a la fiesta de matrimonio, oye, cámbiate ropa, lávate, úngete, perfúmate. Ujú. En otras palabras, Jesús dice el ayuno no es una penitencia, no es un momento de sufrimiento, de padecimiento. Si tú ayunas y sufres, ya se perdió el sentido. Ahora, si tú ayunas, te deleitas en la presencia de Dios, postergas un montón de otras cosas que te distraen para concentrarte en tu mayor deleite, que es estar con el Señor, acercarte mucho más a Él, entonces yo creo que se cumple perfectamente el objetivo del ayuno. Y si te acercas al Señor, obviamente que todas estas cosas malas que describe aquí el Señor que hacen ellos, estos que ayunan por costumbre o por tradición, esas cosas malas no van a ocurrir, Claro. porque tú estás cerca de Dios. Y el mismo principio, Josué, se da con el día sábado, tú lo acabas de señalar, ¿no? Ujú. Es un día de encuentro para desatar ligaduras, la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Ahí está el principio de deja de hacer tu voluntad, Ujú. retrae tu pie de hacer lo que tú quieres, porque la voluntad de Dios, esos caminos altos, esos pensamientos, esos Correcto. propósitos, son prácticos. No es que son cosas tan alejadas que el hombre no las puede hacer, son cosas prácticas. Y ya para tal vez ir cerrando los últimos comentarios en relación al día sábado y a la vez conectarlos con una invitación para nuestros amigos, Josué, cuán importante es que nuestra vida práctica, nuestros caminos, cada vez sean más semejantes a aquellos altos propósitos, altos caminos de nuestro Señor. Yo creo que el gran problema que puede ocurrir con los cristianos hoy es perder el sentido de las cosas que hacemos
en la práctica de la religión y de la fe. Se menciona aquí el Santo Sábado, que es un regalo de Dios para la humanidad. Se lo menciona también en Isaías 56 como una delicia, algo para disfrutar. No sé si alguno de nuestros amigos o hermanos que nos siguen de repente le ha pasado que el sábado se transforma en un problema, ¿ya? Recuerdo que yo debo haber tenido unos 10 años y comenzó a circular un libro que seguramente está en alguna estantería, en alguna biblioteca, que decía algo así como, oh, no, otra vez es sábado. Cuando miramos esos regalos de parte de Dios, pero los miramos desde 8 puntos de vista, más egoísta, más terreno, y vemos todas las privaciones y los sacrificios relacionados con eso que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque no entendemos la esencia, no entendemos el por qué. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué? A ver, ¿por qué ayuno? Quiero disfrutar de la compañía del Señor de una manera especial. Necesito conectarme de una manera distinta con Dios, más allá de la rutina y de las distracciones de esta vida. O quiero este sábado realmente disfrutarlo en familia, en adoración. Este sábado quiero realmente satisfacerme profundamente de la experiencia de guardar el sábado y encontrarme con Dios en este día sábado. Entonces, cuando nosotros de alguna manera perdemos la esencia de las cosas, nos desconectamos de Dios, las prácticas ya no tienen sentido, no atienden nuestra necesidad, no las disfrutamos, se pueden transformar en una carga. Así como el Señor le dijo a los fariseos, ustedes le ponen cargas a las personas que ustedes mismos no pueden llevar y se las ponen a los otros. Qué terrible, ¿no? La religión no es para eso. La religión es para volver al ser humano a una condición de gozo, de paz, de alegría, todas esas cosas que el pecado nos arrebató en la práctica de la religión, pero conectada con Dios. Dios quiere darnos todos esos regalos que nos van a deleitar. Así es. Gracias, Josué. Creo que el Señor tiene una invitación para aquellos que somos o estamos sedientos, aquellos que no tenemos para comprar y que tal vez tenemos prejuicios con respecto a todo lo que hay que hacer en la vida del cristiano, pero nos damos cuenta que el hacer viene como consecuencia primero de estar conectados con Dios, de beber de esta fuente gratuita, de adquirir aquello que ya fue pagado con un precio alto, y sin duda alguna esa es la invitación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Queridos amigos y hermanos que han seguido la lección del día de hoy, yo quiero decirte que la palabra de Dios nos da la seguridad de que el Señor ya pagó el precio de tu salvación. Lo único que tú debes hacer es venir a las aguas y beber de esa agua abundantemente, el agua de la gracia divina, para que tu sed se apague, para que tu hambre se termine y así tú puedas vivir en gozo y satisfacción en la presencia de Dios. Y en la medida que tú tienes esa experiencia y te conectas día a día con el Señor, todo lo demás cobrará sentido. Y las prácticas religiosas, la obediencia a Dios será una alegría, un deleite, algo que realmente va a ser significativo en tu vida. Vamos a orar pidiendo a Dios que esta sea también nuestra experiencia. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el ofrecimiento maravilloso de la salvación, como un don gratuito para nosotros, que fue pagado por un alto precio, la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero que a nosotros nos es entregado como un regalo. Ayúdanos, Señor, a vivir con esta conciencia y con gratitud en nuestro corazón, y de esa manera, Señor, obedecer, seguir tus caminos, practicar la verdadera religión, de modo que seamos restaurados y preparados para el reino de los cielos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Josué, por habernos acompañado en este capítulo. Nos encontramos la próxima semana. Nos encontramos. Por supuesto, también, queridos amigos, a ustedes les agradecemos por su compañía y recuerde que nuestro próximo capítulo muy pronto estará ya al aire para que usted esté atento, para que podamos seguir aprendiendo la palabra de Dios, y la invitación es para que continúe en Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios te bendiga.